Mataron a la gente por matarla es una de las tantas conclusiones que ha dejado la segunda fase de investigaciones sobre el bloque Central Bolívar, adelantada por la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, donde se abordan los antecedentes, orígenes, despliegue, expansión y desmovilización de los frentes que hicieron presencia en Antioquia y las estructuras que se posicionaron en el eje cafetero. El informe lleva por nombre El Bloque Central Bolívar y la expansión de la violencia paramilitar. El primer tomo de esta serie de investigaciones se presentó el pasado 10 de noviembre en Puerto Berrío, Antioquia, denominado Mataron a la gente por matarla, el BCB en Antioquia y el eje cafetero. Lanzamos este informe en el municipio de Puerto Berrío porque desafortunadamente el municipio es posiblemente de estos territorios donde históricamente ha estado el paramilitarismo, sobre todo desde inicios de la década de los 80, digamos el municipio de Puerto Berrío posiblemente fue uno de los más afectados de la presencia de estas estructuras paramilitares, ¿no? El municipio de Puerto Berrío también, digamos, es un epicentro del Magdalena Medio, que el Magdalena Medio es una subregión que no solamente pertenece a Antioquia, que, digamos, colinda con el departamento de Boyacá, con Cundinamarca, con Santander, ¿cierto?, con Bolívar, y que, pues, desafortunadamente nos presenta una historia de la violencia, pues, digamos, como en todos los niveles y todas las estructuras. El municipio de Puerto Berrío también para el equipo de investigación fue el epicentro del trabajo. Aquí pudimos hacer un muy buen trabajo con las comunidades, con las organizaciones de víctimas, con los representantes de estas organizaciones de víctimas, y desde el municipio pues tuvimos la posibilidad de poder acceder a otros territorios. Entonces pues también como un acto de justicia con la historia de la región, con la historia del departamento, pues lanzamos este informe, Mataron a la gente por matarla, pues en este lugar que es tan emblemático para el conflicto, también como un acto, si se quiere, simbólico para que no se vuelva a repetir. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, la presencia y el avance del bloque Central Bolívar en Antioquia y el eje cafetero estuvo determinado por una violencia indiscriminada que facilitó la imposición de un orden paramilitar donde no era posible la disidencia política, así como el control de las distintas economías legales e ilegales en las que el narcotráfico era no solo el combustible de la guerra, sino un direccionador del accionar de las estructuras. Y lo que encontramos fue eso, entonces, una violencia generalizada contra la población. También encontramos muchos elementos que nos permiten afirmar que hubo una connivencia casi que perfecta o fluida, orgánica, con sectores de la institucionalidad, sectores de la fuerza pública, sectores asociados al narcotráfico que lograron construir una gran empresa criminal que se asentó en los territorios, que logró imponer un modelo económico, social, cultural, digamos que se benefició de todas las actividades productivas de esta región, ¿no? Por ejemplo, el tema de hidrocarburos. También, digamos, impusieron todas unas relaciones alrededor del narcotráfico y, por supuesto, pues cumplieron un papel determinante dentro del control de toda la actividad minera, por ejemplo, en la parte alta del Bajo Cauca, en los municipios de Zaragoza, el Bagre, pero también en los municipios de Remedios y Segovia, en el nordeste antioqueño. Entonces, pues lo que encontramos fue eso, una violencia generalizada, una violencia que se centró contra la población civil y que desafortunadamente logró construir un modelo socioproductivo, pues que tuvo también impactos institucionales, territoriales, ambientales, contra el tejido comunitario, y que desafortunadamente es una violencia que trasciende la actuación de estos grupos paramilitares y que se quedó en muchos territorios de estos y mutó en otras estructuras y otras organizaciones. Para la elaboración de este informe se seleccionaron 147 relatos de las personas desmovilizadas de las estructuras del bloque Central Bolívar, estudiadas y que hicieron parte del mecanismo no judicial de contribución a la verdad. Además, se recogieron 65 contribuciones voluntarias en las que se incluyeron las voces de las víctimas, testigos y excomandantes paramilitares. A su vez, se realizaron talleres de memoria y de validación con las comunidades. Se consultaron más de 1.200 noticias en los archivos de prensa del Centro de Investigación y Educación Popular CINEF, diarios nacionales y regionales. Se tuvieron en consideración 31 documentos judiciales, incluyendo 4 sentencias de justicia y paz sobre el bloque Central Bolívar, acciones de tutelas, casos de justicia ordinaria y documentos de la Fiscalía, entre otros archivos judiciales. Se revisaron 156 documentos académicos, entre libros del Centro Nacional de Memoria Histórica, investigaciones periodísticas, artículos de revistas y tesis de pregrado y maestría. La participación de las comunidades en el eje cafetero fue fundamental para la construcción
del informe sobre el bloque Central Bolívar y su despliegue y trayectoria en el departamento de Caldas y de Risaralda. Fueron piezas fundamentales, colaboraron con la recolección de información, con las salidas de campo a los territorios, y agradezco de corazón la colaboración que hicieron ellos, porque esto no hubiese sido posible sin el conocimiento que tenían sobre el conflicto. Además es de resaltar que son las personas que actualmente en cada uno de los territorios que habitan mantienen la memoria, luchan por la verdad, la cual es muy importante porque debemos reconocer como colombianos el pasado que tuvimos de conflicto, de muerte, porque sea lo bueno o lo malo del pasado, hace lo que somos presente, hace lo que somos actualmente, y creo que eso es un legado muy importante para las generaciones presentes y futuras en Colombia, recordar, hacer memoria, la verdad, porque es la única forma de construir paz y hacer la transición. Entre los hallazgos, el informe da a conocer que en Antioquia 5 frentes tuvieron presencia en la totalidad de 24 municipios de las regiones del Bajo Cauca, Nordeste y Magdalena Medio antioqueño. El avance paramilitar en este departamento se consolidó alrededor de la figura de Macaco y otros narcotraficantes de la región que financiaron el accionar paramilitar, lo que facilitó el control de las distintas rentas legales e ilegales como la coca y la minería. Precisamente los anillos de seguridad de Macaco relacionados con el bloque negro y los entonces caparrapos que funcionaban como la seguridad del capo paramilitar terminaron desmovilizándose bajo la denominación ficticia y tardía de Autodefensas Campesinas del Bajo Cauca Oriental. Mientras tanto, los frentes Guática y Pipintá tuvieron influencia en 14 municipios que componen el departamento de Risaralda, en 19 de los 24 municipios de Caldas y en 3 municipios cercanos al Valle del Cauca y Chocó. Las estructuras que operaron en Risaralda y Caldas se organizaron en torno a la figura de Ernesto Báez y Macaco, se convirtieron en la línea narcotraficante del bloque Central Bolívar, llevando una ola de terror al territorio. El despliegue de estas estructuras implicó alianzas y asociaciones con organizaciones narcotraficantes como el Cartel del Norte del Valle y permitió la consolidación de imperios de ilegalidad tales como la Ciudadela de Macaco, en Santuario Risaralda, un enorme conglomerado de laboratorios y cristalizaderos desmantelados en 2004. El accionar del bloque Central Bolívar fue tal que generó una hibridación entre la violencia paramilitar y narcotraficante. Se construyeron fosas comunes debajo de los centros de mando y de las bases de los propios victimarios. Esto fue denominado como una experiencia sobrenatural relacionada con los espíritus de las víctimas sepultadas bajo la Escuela La Esperanza en Santuario. La búsqueda por establecer un corredor hacia el Pacífico llevó a las estructuras del bloque Central Bolívar en Risaralda a incursionar en el sur del Chocó, especialmente en San José del Palmar, donde se enfrentaron con facciones narcotraficantes, guerrilleras y fuerza pública. Muchos de estos grupos fueron reacios a la negociación y desmovilización. Con el tiempo funcionaron como semilla de expresiones de grupos armados ilegales post-desmovilización. El nombre del informe Mataron a la gente por matarla, el BCB en Antioquia y el Eje Cafetero, surge de una entrevista a uno de los desmovilizados del bloque Central Bolívar, donde afirmaba que no se tenía un objetivo claro de su accionar paramilitar en el territorio. Matar a la gente por matarla, eso es un nombre puede que sea muy duro, ¿no? Muy crudo. Es una frase que sale de una entrevista que se le realizó a uno de los desmovilizados del bloque Central Bolívar, y lo único, pues, digamos, como en toda magnitud, en toda la crítica que se le puede hacer al nombre, en todo lo que contempla este nombre, lo que nos permite entender es el tipo de violencia que ejercieron esas estructuras. Casi que no había una justificación alguna para que ocurriera la violencia. Mataban porque sí, mataban porque cualquier cosa, no digamos como que no había una justificación alrededor de ejercer la violencia como la ejercieron. Desafortunadamente casi que se ha construido un relato alrededor de que supuestamente todas las comunidades que fueron victimizadas eran comunidades que tenían o que estaban influenciadas por la insurgencia, o había, digamos, allí presencia de la insurgencia, pero realmente lo que nos dimos cuenta al final es que, como lo decía antes, ¿no? Fue una violencia contra la población civil, una violencia generalizada. Entonces, pues ese nombre creo que concentra gran parte como de la mentalidad de estas estructuras contra la población. Este tipo de informes sobre el conflicto armado colombiano ayuda a que las personas, comunidades, organizaciones sociales, víctimas y testigos conozcan cómo fue la violencia en sus territorios, a entender y comprender el porqué de lo sucedido. El objetivo principal de este tipo de informes es que las personas pues, puedan ver reflejados en él sus experiencias de vida, sus voces, lo que han padecido, sus resistencias también, sus luchas cotidianas. Y en ese sentido nosotros creemos que parte
de lo fundamental de estos ejercicios es justamente que las comunidades lo sientan como propio, en ese sentido pues que lo apropien y que lo puedan divulgar, porque además estamos convencidos que la memoria es el primer paso hacia la paz. A partir de la presentación de esta serie de informes, el Estado, las comunidades y organizaciones sociales tienen la tarea de apropiarse de estos documentos para abrir el debate y las reflexiones en torno al conflicto armado a través de la pedagogía de la memoria histórica. Bueno, yo creo que hay un factor fundamental y es hacer pedagogía. Como maestro considero que para que estos informes lleguen a cada persona de la comunidad en un lenguaje comprensible se requiere de hacer una pedagogía de la memoria, ¿cierto? Reconocer todos estos hechos violentos que han marcado la historia del país para poder construir sobre la esperanza que nos depara construir nuevos senderos de paz en Colombia. El informe sobre el accionar del Bloque Central Bolívar en Antioquia y el Eje Cafetero es importante para las comunidades que vivieron el conflicto armado, porque permite la construcción de la memoria histórica, que es el vehículo para el esclarecimiento de los hechos violentos, la dignificación de las voces de las víctimas y la construcción de la paz en los territorios afectados. Para mí es muy importante el informe, no es tanto por mí misma, sino porque podemos enseñarle a nuestros jóvenes que van creciendo, que van siendo el futuro del mañana. Nosotros ya estamos viejos, pero tenemos que pensar el día a día en los jóvenes que van a ser el futuro de Colombia.